Siguiendo con la figura de aborto, vamos a ver ahora las figuras del artículo 86 y 87 del Código Penal, mismo título, mismo capítulo, mismo bien jurídico tutelado. En primer lugar vamos a hablar del aborto profesional, del llamado aborto profesional. Perdón, estoy ubicado dentro del artículo 86, que tiene dos partes. La primera parte refiere al aborto profesional, que voy a desarrollar ahora, y después tenemos los abortos impunes. El aborto profesional es aborto que es practicado por profesionales de la salud, que están taxativamente enumerados por la figura. Tienen la misma pena que en el artículo 85, ¿bien? De 3 a 10 o de 1 a 4, conforme con o sin consentimiento de la mujer, y en este caso el doble de tiempo de inhabilitación para los médicos, cirujanos, parteras y farmacéuticos que abusando de sus conocimientos, abusando de su ciencia, de sus conocimientos en el arte de curar y en el ejercicio de la medicina, o en el conocimiento sobre medicamentos y los efectos de las drogas o medicamentos en el cuerpo de las personas, abusando de ese conocimiento, practican un aborto, o sea, causan la muerte del feto, o cooperan con la comisión del aborto. Eh, los profesionales de la salud mencionados están mencionados de forma taxativa, no deja abierta, en ningún lado dice o cualquier otro profesional de la salud o cualquier persona vinculada con el arte de curar, lo establece taxativamente, o sea que queda fuera de esto enfermeros u otro tipo de profesionales de la salud que puedan tener o no conocimiento en esto, pero que no están incluidos en el tipo penal, por lo cual tenemos que excluirlo de esta tipicidad que básicamente lo que genera es el doble tiempo de inhabilitación que la pena. Luego tenemos los abortos impunes en la segunda parte del artículo 86. Esto es sumamente relevante, dijimos que estamos en un sistema de prohibición relativa que admite excepciones y nuestro Código Penal admite dos excepciones. Ha tenido idas y vueltas, reformas y nuevas reformas que lo fueron modificando, fueron cambiando el sentido, pero hoy en día, con la actual legislación, que probablemente merezca algún tipo de reforma o de vuelta de tuerca para que la cosa sea un poco más clara y más efectiva, sin de esa manera desproteger la vida de la persona por nacer, pero lo que hoy en día tenemos legislado es lo siguiente: no es punible el aborto practicado por un profesional de la salud, por un médico diplomado, dice el tipo penal, cuando sea, por un lado, es la condición médica, ¿no? Lo conocemos como el aborto eugenésico, perdón, el terapéutico, pero bueno, está dado por una indicación médica. Cuando el aborto debe practicarse o se realiza porque existe un peligro para la vida o para la salud de la madre que no puede evitarse por otro medio que no sea matando y eliminando al feto de su cuerpo. Eh, el peligro tiene que ser tanto de muerte como una consecuencia grave para la salud de la mujer. Eh, Obviamente esto queda sujeto a apreciación judicial, no lo dice claramente el tipo penal, tendrá que haber en el caso concreto si realmente la causa lo ameritaba o no lo ameritaba, ¿no? Es interesante para verlo, no va a dar el tiempo para hacerlo ahora, pero también para analizar desde el punto de vista del derecho penal parte general y de la teoría del delito, ¿no? Si esto es una causa de justificación que está autónomamente tipificada o no lo es. Tengamos en cuenta que no puede ser causa de justificación porque tenemos dos vidas, ¿no? La vida del feto y la vida de la madre. Entonces, quiero decir, no puede ser causa de justificación. A la hora de analizar si es causa de justificación, tendremos que tener en cuenta si ponemos en distintos lugares la vida del feto y la vida de la madre. Claramente el legislador puso a la vida de la madre por sobre la vida del feto. Por eso es que admite este permiso, esta causa de justificación para matar al feto, cuando está en peligro la vida de la madre, que es una vida ya hecha, mientras que la vida del feto es una vida en expectativa, considerando la vida futura.
del bebé, cuando la madre ya tiene su vida, a lo mejor tiene otros hijos, tiene mayores implicancias su muerte. Pero bueno, insisto, es para analizarlo, si no estuviese así previsto, entraría o no entraría como causa de justificación. Yo claramente creo que sí. Otros dirán que a lo mejor hay que colocarlo como una causa de ausencia de culpabilidad, ausencia de reproche. Bueno, un análisis interesante para hacer, pero no tiene gran relevancia desde el punto de vista práctico porque está expresamente establecido por el Código Penal. Insisto, como causa de justificación, podríamos encontrarlo sea como estado de necesidad justificante, sea como ejercicio de un derecho, en los términos del artículo 34, donde lo queremos ubicar. El segundo aborto impune es cuando el mismo se da cuando el embarazo proviene de una violación o un atentado a una mujer idiota o demente, y para eso se requiere el consentimiento del representante legal. Respecto de esto hay que hacer una aclaración. Mucha tela se ha cortado respecto de poder precisar qué era esto de la violación o atentado del pudor de una mujer idiota o demente. Durante mucho tiempo se ha discutido si solamente se amparaba, de algún modo, la situación de la mujer idiota o demente y no por qué de todas las mujeres. Para hacerlo de forma resumida, vamos a decir un poco que la discusión cae en manos de la Corte, y la Corte lo resuelve de alguna forma en un fallo conocido como FAL, F-A-L, las siglas de la persona que esa causa llevaba, en el cual la Corte aclara que en realidad esto tiene que ver con digamos, como ocurre muchas veces, el legislador argentino toma el modelo de tipo penal de leyes extranjeras. La española, hay un anteproyecto que no fue sancionado en Suiza también, y usa estas terminologías. Usa el término atentado del pudor, cuando atentado del pudor no es un término que habitualmente o que esté utilizado con alguna frecuencia en nuestro código. Ustedes ya lo van a ver cuando lleguemos a esa instancia, o a lo mejor alguno ya lo ha visto, pero nosotros tenemos el abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, tenemos el estupro, no tenemos ninguna figura que podamos tener como atentado del pudor. Entonces la explicación es que en realidad algunos sistemas jurídicos que el legislador argentino se ha inspirado o que ha copiado diferencian lo que es la violación de lo que es el ataque sexual a una mujer demente, la cual no tendría, por más que ella haya mostrado su consentimiento no tendría validez por su condición de demente. Entonces en otros sistemas penales no lo consideran violación, cuando la mujer no resistió, pero lo consideran atentado al pudor y lo castigan cuando la mujer consintió, pero su consentimiento no era válido porque no tenía plena capacidad para tomar la decisión. Entonces en nuestro sistema esto queda confuso y pareciera que solamente es aborto impune el que es sobre una mujer idiota o demente. La Corte en el fallo FAL se encarga de aclarar que no es así, que es para todos los casos de violaciones, y explica así esta interpretación histórica del término del uso mujer idiota o demente. En realidad, atentado del pudor de la mujer idiota o demente. Lo que deja hoy en claro el fallo FAL es que cualquier mujer que ha sido víctima de violación y producto de esa violación se da el embarazo con su consentimiento, con el consentimiento real de su representante legal, si fuera menor, y con la acción ejecutiva de un médico diplomado, el aborto será impune. Pero tiene que darse de esta forma, con médico diplomado y no por sus propios medios. También se establece fallo FAL una serie de protocolos que manda a las provincias a establecer una serie de protocolos sobre cómo instrumentar esto, ¿no? Y en nuestra provincia, por ejemplo, presentando la denuncia de un abuso, de haber sido víctima de una violación o un abuso sexual con acceso carnal, automáticamente los efectores públicos van a realizar el aborto. Otra cuestión que también en un momento se ha debatido respecto de esto era si los médicos tenían que pedir autorización
legal para abortar. Y muchas veces, hasta que llegaba la autorización legal, pasaba mucho tiempo y ya el aborto se terminaba impidiendo por el estado avanzado del embarazo. Entonces, con esto queda claro que el médico que actúa y actúa de manera inmediata queda resguardado dentro de los parámetros de este tipo penal. Para ir terminando, vamos al artículo 87, que tipifica lo que es el aborto preterintencional. El aborto preterintencional castiga con una pena de 6 meses a 2 años. Hay que, con violencia, ejerciendo violencia, causar un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo. ¿Bien? Con violencia causa un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo. Y exige, como elemento típico, que el embarazo de la mujer tiene que haber sido notorio, tiene que haber sido evidente al ojo humano de que la mujer está embarazada. Siempre que hablemos de una figura preterintencional, recuerden que hay que plantearse en esta situación. Tiene que haber dolo en la base, culpa en el resultado. Dolo en la conducta violenta del sujeto activo. O sea, despliega, hay un dolo de lesionar, o hasta incluso puede haber un dolo de matar, ¿bien?, a la mujer. Lo que es culposo es la muerte del feto. La muerte del feto no es un resultado querido por el que despliega violencia sobre el cuerpo de la mujer. Acá es interesante también la discusión que por ahí plantea la doctrina respecto de esto, en cuanto que muchos no entienden que para que se dé esta figura tiene que haber dolo eventual de muerte del feto. Que el sujeto actúa con dolo de lesiones, pero con dolo por ejemplo, si le propina una golpiza, pero con dolo eventual de muerte del feto. Se tiene que haber representado la muerte del feto y tiene que haber mostrado de desinterés hacia esto ocurría. Esto entiende gran parte de la doctrina. Lo que queda claro entonces también es que esta discusión sobre el que tiene que haber lo eventual es porque no es por el aborto culposo. O sea, en nuestro sistema penal no está tipificado el aborto culposo. El aborto que se da por una persona que, no sé, atropella sin querer a una mujer embarazada causándole el aborto. Esa tipificación no está dada, entonces entra la discusión en esta figura preterintencional sobre cómo funcionaría si alguien con un actuar culposo causa el aborto. No es el contexto que prevé este artículo 87 a la hora de fijar un reproche o un resultado de tipo preterintencional. Insisto, los tipos, después les vamos a pasar el material, nos podemos, Creus, en su versión actualizada, Bonpadre, bien, la mayoría de la obra clásica de Derecho Penal Parte Especial sirve, tengamos en consideración que los fallos de la Corte que acabo de mencionar, que obviamente no van a estar tratados por algunos libros viejos, ¿no? Dona también tiene un buen tratamiento de esta figura. Bien. Hasta acá entonces aborto, después seguimos con el desarrollo de otro tema.